¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su confiable Latido de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos comentarios sobre los libros que nos han gustado y que con gusto venimos a recomendar para todos ustedes, sin otro afán que el hablar de lector a lector. Gracias a todos por suscribirse, por sus comentarios, a ti que te acabas de suscribir, muchas gracias por hacerlo, esperamos que estos videos sean de tu agrado y que poco a poco vayamos creciendo en este a veces peleado mundo de la crítica de libros aquí en YouTube, pero no importa, ojalá poco a poco lleguemos a más y la única intención es eso, recomendar libros, hablar de literatura, hablar de lo que nos gusta, de lo que nos emociona, de lo que nos hace pensar, reflexionar, todas esas emociones, todas esas características que tiene la literatura y los libros, a través de los libros. Bueno, el día de hoy vengo a hablar de otro escritor chiapaneco, una novela, perdón, una novela sumamente interesante que leí hace unos meses, pero que bien puedo decir que es de las mejores novelas que he leído este año. eh, y a continuación voy a hablarles brevemente de este libro. El libro se llama La ciudad me pudrió el alma, cuyo autor es Hernán Gómez y está dentro de la colección Sagbu Ahau, editado por Coneculta. Y antes de comenzar voy a hablar brevemente del escritor, que es Hernán Gómez. Él nació en Tuxtla Gutiérrez en 1980. Tiene entre sus libros En busca de la palabra, Miel en la sangre y Mundo raro para el señor K. Ha publicado cuentos, ensayos, artículos perdón, en diferentes medios impresos, y dice que obtuvo el Premio Internacional de Novela Breve Marco Aurelio Carballo con Anoche mataron a mi Nahual en el 2016. Bueno, esta es parte de la biografía de este autor chapaneco, nacido en la capital Tuxtla Gutiérrez, Hernán Gómez, y su novela La ciudad me pudrió el alma. Hice unas breves anotaciones, breves comentarios que traigo siempre en mi cuaderno para compartir con todos ustedes mi perspectiva personal, obviamente, desde hablando como lector y qué me deparó y qué me dejó al final este libro sumamente interesante. Es una novela de 100 páginas que dice mucho a pesar de su brevedad, que encierra mucho, porque aquí habla de un poco del crimen, del mundo del crimen, de la delincuencia, de lo que se vive en parte del sur de México, pero también en muchas otras partes de nuestro país. Un libro escrito por un chiapaneco y el cual me llena de orgullo que también aquí en Chiapas se esté generando buena literatura que tiene la valía para incluso ser leída en otras partes de México y en otras partes incluso de donde se habla la lengua española. Un gran libro. ¿Y de qué trata esto? De qué viene hablando La ciudad me pudre el alma? Pues habla de la desesperación por la muy real falta de oportunidades que lleva a algunos personajes de este libro a trabar relaciones con la delincuencia y todo lo que esto implica. Porque se ve a la delincuencia, y como muchas veces sucede, como la oportunidad para mejorar la vida, una vida que se cae a pedazos en una ciudad viciosa, en una ciudad que puede ser cualquier ciudad de México, una ciudad con una sociedad a veces mojigata, donde nadie se preocupa por el otro, donde a veces la ruptura familiar es el pan de cada día. Y obviamente la pobreza, que se ve reflejada en este libro, donde el autor se vale de una narrativa directa, sin demasiados artilugios discursivos, pero que su discurso tiene mucha fuerza porque a veces te mantiene tenso al acecho de los posibles desenlaces que se van argumentando en esta trama de La ciudad me pudrió el alma. Y hay algo muy interesante y es una característica de los buenos narradores, es que mantiene al lector imaginando los posibles escenarios y las escenas. Esto es lo que hace a un narrador talentoso, es una virtud mantener al lector atrapado, por decirlo de alguna manera, en la trama, en el argumento de la novela, y que vas leyendo y te vuelve un lector que quiere saber qué está pasando, qué va a suceder con los personajes,
qué va a pasar al final, y todo ese proceso creativo, narrativo, es lo que hace sumamente interesante y atractiva a un libro como este, que aquí estamos invitando a su lectura. Y entonces, ¿qué hace el autor? ¿Qué hace Hernán Gómez? Pues arma una realidad que a veces es cruel, pero es el reflejo, digamos, de la parte oscura de la sociedad. ¿Cuál es esa parte oscura de una ciudad, de una sociedad? Pues es el delito, el negocio de la muerte, que en México, como una realidad triste y a veces cotidiana, también es el pan de cada día. Pero no solo en México, sino también en muchos países latinoamericanos, incluso en países europeos de primer mundo, el delito, el crimen, eh, hay personas que se dedican a delinquir, a no querer esforzarse por ser honestos, por ganarse, digamos, el ingreso, el recurso, el pan de cada día, como hemos dicho, de forma honesta, y se van a la parte del delito para obtener sus ganancias, sin importar que pueda dañar a terceros. Es una realidad que creo que todos vivimos, que todos hemos vivido alguna vez, pero que aquí Hernán Gómez lo articula de forma magistral, esa sería la palabra, magistral, de forma muy, aparte, entretenida, porque también la literatura, es válido decir que nos entretiene y que nos hace también pensar. Y entonces una lectura que también que emociona, pero también nos turba, porque sabemos que todo lo que sucede aquí es real, ¿no? Porque esa realidad que aquí está puede ser tu propia ciudad, tu propio pueblo, en donde vivas, y eso es lo que a veces da miedo, ¿no? Que sabes que lo que está sucediendo aquí sucede también, en la cotidianidad de nuestro país y de muchos otros. Sin embargo, los criminales aquí también siguen impunes, aquí se traban, hay sicarios, hay políticos, que giran y que viven dentro de la impunidad, ¿no? De las altas esferas del poder, que muchas veces por esos intereses pues no los atrapan, no los persiguen. Ya sabemos cómo es esta cuestión, sucia de la política, pero bueno, no vamos a hablar de política, sino de literatura. Y entonces aquí hay personajes como el Chango, el Negro, Carla, Armando, el Don y otros que, digamos, en este escenario narrativo, configuran lo que es el mal, el deseo, el sexo, el crimen, y que, a través de la pluma de Hernán Gómez los hace, que se entramen de forma interesante, atractiva. Cada personaje tiene sus propios demonios, sus propios deseos, eh, que hacen que al lector se lo reconozca, lo sienta muy cercanos, incluso a veces, puede que conozcamos a un personaje en la vida real, ¿no? También aquí está el deseo por lo prohibido, que digamos a veces, lo prohibido, aquello que no podemos tener a la buena, buscamos la manera de obtenerlo a la mala, incluso infringiendo algunas convenciones de lo moral, ¿no? Decían por ahí, o él por ahí, que dice que en lo riesgoso está el placer. Eso puede pasar también a veces. Bueno, eh, y en esta ciudad que se pudre y pudre a quien ella habita, es decir, perviven los claroscuros como una plaga, porque todos buscan la supervivencia a cualquier costo. Eso también es una realidad. Y entonces aquí en esta ciudad, que puede ser muchas ciudades, en principio del sur de México, no lo dice específicamente, da un nombre por ahí, pero podemos intuir los que somos de Chiapas a qué ciudad se refiere. Y hay otro personaje que es un reportero de nota roja, que investiga pues las diferentes incidencias del delito, de los accidentes, etcétera, y que él quiere escribir que él en principio se cree bueno para nada, pero quiere escribir una nota sobre, lo que está sucediendo, evidenciar lo que está sucediendo a través por medio de la delincuencia. Sin embargo, sus mismos editores, sus mismos jefes le dicen que no se meta ahí porque es peligroso, ahí va a tocar fibras sensibles de las esferas del poder, y en consecuencia podría también peligrar su vida. Sabemos que el periodismo en Latinoamérica ya se ha vuelto un oficio peligroso, sobre todo si, se enfocan en cuanto a lo de la delincuencia, a evidenciar a los delincuentes o evidenciar a los políticos, ¿no?
es lo que a veces vuelve en México y en otros países latinoamericanos el oficio de periodista como un oficio peligroso. Bueno, digamos que aquí en esta parte, en esta novela, no es la historia de un Chiapas como muchas veces lo pintan las autoridades, un Chiapas colorido, un Chiapas eh, eh, con sus pueblos mágicos, turístico, etcétera, que sí lo es, obviamente, sí lo es, tiene partes muy atractivas, muy bonitas. Uno que es chiapaneco se siente orgulloso de un estado como este, de su gente, ¿no? Porque a veces las personas tienden a generalizar de que si un lugar es peligroso es que toda su gente es así, y no, la realidad es otra, simplemente son pequeños grupos, pequeños sectores, personas que se dedican a lo peligroso, a lo delictivo. Pero aquí, digamos, Chiapas no es presentado como un lugar exótico, sino más bien es todo lo contrario, es un lugar, una ciudad, de la ciudad en la que narra esta novela, pues es una ciudad oscura, un poco peligrosa, ya saben, con la cuestión del crimen. Y aquí también se refleja la realidad de la desigualdad latente, donde también el crimen roza, como les decía, las altas esferas, los altos estratos del poder, el cual es protegido con ese llamado dinero sucio, ¿no? Donde a veces los políticos, los dirigentes, llámese alcaldes, gobernadores, por no atrapar a ese delincuente que es por todos conocido, con una mochada, con convenios ahí en lo oscurito, como suele decirse, pues los dejan impunes y sigue delinquiendo de forma libre. Bueno, sucede, no se trata de señalar, simplemente es lo que está reflejando aquí La ciudad me pudrió el alma, la historia de una ciudad y cómo a sus habitantes ese mismo ambiente oscuro los va pudriendo. Sin embargo, también sobresalen personajes con ciertos intentos de esperanza que no ven en el crimen la forma de salir adelante, sino que queda como una especie de lucha interna por sobresalir, pero a veces esa misma sociedad, ese mismo ámbito cotidiano, la misma realidad no se los permite, ¿no? Y porque queda como una sombra que los va persiguiendo. Y yo creo que ya para ir concluyendo, Hernán Gómez escribió una gran novela que me recordó en parte a otro gran escritor chiapaneco llamado Eberto Morales en su novela Cántaros, por cierto se la recomiendo, una historia que trata sobre el tráfico de drogas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Me recordó en parte a esa novela, no estoy diciendo que son iguales o ni estoy comparando, simplemente me trajo una pequeña referencia. Y digamos que aquí en esta novela está parte del México real, parte del Chiapas real, parte de esas ciudades del sur de México donde pues hay otro tipo de realidad, ¿no? No la realidad que muchas veces nos pintan en comerciales o nos quieren pintar todas las autoridades. Y aquí de forma valerosa, porque hay que decirlo, de forma valerosa, en la ciudad me pudrió el alma, Hernán Gómez se atreve a escribir esta novela, este libro, muy bueno, muy interesante, con sus recursos narrativos, novelísticos, con una prosa fluida, con unos diálogos que son bastante, digamos, por usar un término, humanos, no son artificiosos, sino sabes que son personas que están, personas reales, que tú sabes que esos diálogos se dan en la cotidianidad. Entonces creo que Hernán Gómez, un escritor que refleja esa realidad de forma valiente a través de la ficción, en este gran libro que vengo a recomendarles, que me pareció una de las mejores lecturas que he tenido este año. La ciudad me pudrió el alma, creo que va a estar dentro del top 10 de este año. Una gran novela que me atrapó desde el principio, que me hizo aventurarme, me hizo pasar momentos muy entretenidos, obviamente, pero también me hizo reflexionar sobre la realidad que vamos viviendo. Y sobre todo ahorita que están muy de moda las llamadas narcoseries, ¿no? Donde se romantiza a la vida de los narcotraficantes, como esa vida de poder, de placer, de obtener todo a través del delito. Bueno, debemos alejarnos de esa romantización
del narcotráfico, porque en sí es peligroso, es un negocio de sangre, ¿no? Hay muerte, hay destrucción, hay dolor, hay pérdida. Entonces no todo es placer como a veces nos los quieren hacer ver. Y entonces eso nos debe llevar a la reflexión de que yo creo que el trabajo honesto y también obviamente cuidarse, trabajar día a día por lo que uno quiere de forma honesta es lo que nos va a volver, creo, mejores seres humanos y por ende lograr una mejor sociedad, una sociedad armoniosa, que a veces es muy difícil, pero yo creo que hay que comenzar a hacerlo. Pero bueno, en fin. La ciudad me pudrió el alma de Hernán Gómez. Si pueden, vayan a leerla. De verdad, no se van a arrepentir. Es un gran libro, un libro sumamente interesante. Un reflejo, una narrativa, digamos, no podría, no se podría decir de novela negra, pero se parece un poco, donde el autor nos atrapa desde un principio y el final me parece maravilloso, ese cierre, no lo voy a decir obviamente, ese cierre no tanto trepidante, sino como de introspección de un personaje, donde él ya ve el final, ya lo dije, bueno, el final de sus días prácticamente a través de la traición, ¿no? Me parece un cierre maravilloso, genial, un cierre que pocas veces los escritores logran, porque a veces hay escritores que dejan los llamados finales abiertos. Aquí hay un cierre sumamente intenso, poderoso, que logra Hernán Gómez en esta novela. Bueno, ya sin alargarnos más, les repito, si pueden vayan a buscar este libro, les va a encantar y si eres de Chiapas, créeme que no te vas a arrepentir de su lectura. Bueno, gracias por vernos, por comentar, por darle like, por compartir. A cada uno de los nuevos que se suscriben, uno, dos o tres, no importa, les agradezco. Compartan esto con sus familiares, con sus amigos, para que poco a poco vayamos creciendo en esta pequeña comunidad simiesca y espero verlos pronto en un nuevo episodio de su confiable y honesto Latidos de Simio. Recuerden, los comentarios de aquí y opiniones son de lector a lector. Si quieres ser feliz, o parte de la felicidad diría yo, es la lectura, es la literatura. La ciudad me pudrió el alma de Hernán Gómez, lo viste aquí en Latidos de Simio. Adiós.